Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes todos un buen día. Vamos a continuar con lo que son las teóricas de oftalmología. Hoy nos toca hablar sobre lo que es el aparato lagrimal. Como verán, este sistema anatómico complejo está constituido por dos partes importantes, por dos sistemas importantes. Estamos hablando de lo que es el sistema secretor y lo que es el sistema excretor. Para entender mejor estos dos sistemas, vamos a pasar previamente a realizar un recuerdo anatómico de lo que es el aparato lagrimal. Empezar diciendo de que este aparato lagrimal, el sistema secretor, está compuesto principalmente por lo que es la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal queda situada, diré, en el hueso frontal, más concretamente en lo que es la fosita lagrimal. Como verán en el dibujo, en la parte superolateral externa del ojo derecho, vemos lo que es la glándula lagrimal. Esta glándula tiene dos porciones que van a estar divididas por el asta de la aponeurosis del elevador. Estamos hablando de una porción orbitaria y de una porción palpebral. Como verán en el esquema, va a presentar unos conductillos mediante las cuales se va a secretar las lágrimas para distribuirse a nivel de todo lo que es la superficie del globo ocular. Pero también cabe hacer notar de que no solamente el sistema secretor está compuesto por esta glándula principal denominada lagrimal, sino también hay otras glándulas accesorias que también van a cumplir la misma función, con excepción de que estas no presentan los conductillos. Estamos hablando de las glándulas de Krause y las glándulas de Wolfring, que también son pequeñas pero muy importantes en lo que es el mantenimiento, la lubricación, más que todo sobre la superficie de la córnea en este caso. Muy bien, entonces como verán, las lágrimas una vez producidas a nivel de esta parte anatómica van a hacer su recorrido por lo que es la superficie del globo ocular, más concretamente por el saco conjuntival inferior, de donde van a llegar se puede decir, a drenarse a lo que es la parte de los puntos lagrimales. O sea, anatómicamente hablando, desde los puntos lagrimales para adelante ya empieza lo que es el sistema excretor. En este caso, a nivel del canto interno del ojo, podemos ver claramente con una flecha donde está señalando y dice ampolla 2 milímetros. Entonces, esa ampolla se refiere a lo que va a ser los puntos lagrimales. Estos dos son el superior y el inferior. La continuación de estos puntos lagrimales se denomina canalículos. De la misma manera reciben el mismo nombre, superior e inferior. Estos canalículos se van a llegar a unir en un solo canal, denominado el canalículo común, que es la parte que está estrecha antes de entrar a lo que va a ser el saco lagrimal. Luego tenemos concretamente lo que es el saco, donde va a pasar posteriormente anatómicamente a lo que es el conducto nasolagrimal. Posterior a esto tenemos la válvula de Hasner, por donde se van a dirigir, estamos hablando del camino de las lágrimas, ¿no? Y una vez que atraviesa la válvula de Hasner, las lágrimas se van al meato, vale decir, van a ir a desembocar una mayor parte a la nariz y otra parte a la boca. Ya, entonces con esto hemos hecho un recuerdo anatómico de lo que es el aparato lagrimal. Continuamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un paciente, viene a consulta y normalmente dice, no, doctor, estoy lagrimeando. Tengo lagrimeo en el ojo izquierdo, poniendo como ejemplo, y nosotros, en este caso ustedes como médicos generales, ¿qué es lo que deberían de hacer? Entonces, hay que valorar ese ojo lloroso que va a presentar el paciente.
Primeramente, habrá que ver los párpados. ¿Cómo es que estos se encuentran? Porque recuerden que en el tema anterior habíamos hablado de una patología que se llama ectropión, donde el punto lagrimal, vale decir, el comienzo del sistema de drenaje, está fuera de su posición normal. Entonces puede ocurrir esto en un paciente que viene con el ojo lloroso. Puede ser que tenga un ectropión, puede ser que tenga una secuela de una parálisis facial, lo cual va a hacer que el ojito esté lagrimeando. También a este tipo de pacientes hay que pedirles que abren, cierren el ojito para ver cómo está esa hendidura palpebral. Si está normal, puede ser que encontremos por ahí un lagoftalmos y otro tipo de patologías que pueden ser causa para un ojo lloroso. También es importante revisar cómo están los puntos lagrimales. Esto generalmente ustedes tendrían que hacerlo con una lupa, jóvenes, ya que el punto lagrimal es muy pequeño, muy estrecho, pero sí se puede ver, tanto el superior como el inferior. Entonces, revisar, ver si estos presentan su permeabilidad o en algunos casos patológicos pueden encontrarse estenosados o simplemente puede existir una agenesia de puntos lagrimales, que puede ser también la causa del lagrimeo de un ojo lloroso. Y posteriormente vamos a ir también a descartar lo que sería una dacrocistitis, valorando lo que es el saco lagrimal. Entonces, a nivel del saco lagrimal, ya en el esquema les he mostrado, por eso es muy importante ubicarse anatómicamente, se llega a hacer una pequeña depresión para ver si hay alguna evacuación de algún contenido acuoso o mucopurulento, lo cual nos puede indicar que pueda tener el paciente una posible obstrucción del conducto a nivel de saco lagrimal. También en casos de que no encontremos ninguno de estos signos, síntomas, el lagrimeo es persistente, entonces podemos realizar una exploración mediante una sonda en punta Roma, metiendo a lo que es el punto lagrimal inferior y hacer una irrigación. Este tipo de irrigación se denomina, normalmente lo llamamos un lavado de la vía lagrimal, para ver cómo está su permeabilidad, si realmente hay obstrucción a nivel, puede ser del conducto nasolagrimal, o está permeable. Entonces, este es un examen que ya en gran manera nos va a ayudar a descartar una posible dacrocistitis. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las patologías concretas del aparato lagrimal. En este caso estamos hablando del sistema secretor, donde se producen las lágrimas. Como primera patología podemos encontrar lo que son las alacrimas. Más que todo, esta alacrima se va a encontrar en el síndrome de Riley-Day, que es un síndrome muy, casi se puede decir, muy frecuente, que se puede encontrar en muchos recién nacidos, ¿no? Entonces, o en personas ya mayores, pasados más que todo en el sexo femenino. Entonces, habrá que descartar una posible alacrima, ausencia de las lágrimas. También recordemos que la lacrima se puede presentar debido a una displasia de tipo ectodérmico que algunos pacientes podrían presentar. Y no solamente esa puede ser la causa, también en algunos casos podemos ver problemas de cirugías a nivel de lo que es el cerebelopontino, el ángulo cerebelopontino. Cuando los neurocirujanos tocan este ángulo, podría causar una alacrima. También, entre otras causas, estamos hablando de posibles tumores que puedan existir o inflamaciones a nivel de la glándula lagrimal. Luego tenemos lo que es la hipersecreción lagrimal. En este caso de la hipersecreción lagrimal, generalmente el paciente va a referir abundante secreción. En la otra faltaba lágrimas, no tenía. En este caso va a referir secreción lagrimal más de lo normal. Esto puede darse por muchos factores. Estamos hablando por enfermedades que se pueden presentar a nivel de la superficie ocular, ¿ya?
También enfermedades que pueden presentar deficiencia de la película lagrimal, vale decir, las evaporizaciones por diferentes factores. También pueden provocar la presencia de obstrucciones a nivel de la hipersecreción de lo que es el saco lagrimal, lo cual podrían ser las causas más frecuentes. Luego tenemos otra patología de lo que es el sistema secretor, lo que es el lagrimeo paradójico. El lagrimeo paradójico, o también denominado lágrimas de cocodrilo, generalmente es de tipo, se puede decir, congénito, ¿ya? En muchos de los casos, estos suelen aparecer más que todo en casos donde las personas ya son adultas mayores a consecuencia de lo que es una parálisis facial, debido a que el nervio, el séptimo par, va a sufrir una degeneración aberrante, lo cual como consecuencia de esto el paciente va a estar constantemente lagrimeando, ¿no? O sea, no hay motivo, pero sí el ojo va a tener lloroso, por eso es que se denomina lágrimas de cocodrilo. También en otros casos se puede encontrar por diferentes irritaciones a nivel de la superficie ocular y donde entonces habrá que ver la forma de controlar, ¿no?, este lagrimeo. En algunos casos se puede usar lo que es la toxina botulínica, que nos va a dar un buen resultado si la etiología es claramente confirmada. También tenemos la presencia de lágrimas sanguinolentas, vale decir, las lágrimas con sangre. Alguna vez han debido ver, escuchar por la tele o en algún lado ver que los ojitos están llorando, pero con sangre, ¿no? Entonces, este tipo de lágrimas sanguinolentas puede darse por muchos factores. Podrían existir traumatismos a ese nivel, podrían existir tumores vasculares, ya sea a nivel del saco lagrimal más concretamente, y diferentes tipos de discrasias sanguíneas. Estamos hablando de una posible leucemia, de un linfoma, de una anemia, que pueden ser las causas para este tipo de lágrimas sanguinolentas. Y por último, ya como patología del sistema secretor, podemos encontrar a lo que son las dacryoadenitis. Las dacryoadenitis son inflamaciones concretas de lo que es la glándula lagrimal. Este tipo de inflamación suele presentarse de dos formas, una forma aguda y una forma crónica. Las formas agudas generalmente suelen estar en niños, presentarse en pequeños, a consecuencia de unas patologías virales, puede ser una parotiditis, un sarampión, una gripe, lo cual a la larga como complicación podría producir una dacryoadenitis. Recordemos que cuando es agudo el cuadro a nivel de la glándula lagrimal, el paciente se va a quejar de bastante dolor, va a haber una formación dura en esa zona de la glándula lagrimal. Aparte de eso, más adelante les voy a mostrar unos esquemas donde el ojito, cuando está cerrado o cuando está un poco cerrado por la inflamación, va a presentar como una S alargada en forma horizontal, que es típico, característico para este tipo de inflamación. Con lo que concierne a las dacryoadenitis de tipo crónico, ahí podemos encontrar también en personas mayores debido a diferentes patologías. Estamos hablando, algunas veces puede ser producir una sífilis avanzada, en una tuberculosis, en una sarcoidosis, en linfomas que podrían presentar los pacientes. Ahora no nos olvidemos de que aparte de eso existen también otro tipo de síndromes, como es el de Herford, que va a estar asociado a lo que es una fiebre, una uveitis y una parotiditis, que puede producir la inflamación de la glándula lagrimal. El otro signo o el otro síndrome se denomina también el de Mikulicz. Este síndrome de Mikulicz consiste en que el paciente igualmente va a presentar una inflamación a nivel de la glándula lagrimal, pero también
a nivel de la glándula parótida. Entonces, si nosotros ubicamos las glándulas parótidas, vamos a sentir que ahí hay un aumento de volumen. Entonces, podemos sospechar de ese tipo de síndrome de Mikulicz. Muy bien, vamos a ir a ver aquí algunos cuadros. Como les había dicho, tenemos una dacrioadenitis aguda en este pacientito y claramente en el ojo izquierdo podemos ver lo que les decía, la formación de esa letra S alargada. Vamos a pasar a otro cuadro donde encontramos el mismo signo en el ojo derecho en este caso, que estamos hablando de una dacrioadenitis de tipo aguda, donde va a producirse una pseudoptosis inflamatoria y el aspecto de un arco caído a nivel del párpado superior. Entonces, son, se puede decir, cuadros clínicos característicos para este tipo de inflamación. Aparte de eso, a nivel de la glándula lagrimal, también en algunas ocasiones podemos encontrar abscesos, como en este caso es un absceso de la glándula lagrimal del ojo izquierdo, es una tumefacción donde está hipersensible a nivel del párpado superior, presenta inyecciones conjuntivales, quemosis, cuando se hace la elevación del párpado superior. Debemos recordar que para examinar la glándula lagrimal, el paciente debe dirigir la mirada, en las prácticas eso se les dice, hacia la nariz, ambos ojos, debe dirigir la mirada hacia la nariz sin cesar. Entonces es donde nosotros, a nivel de la parte superolateral externa, subimos el párpado y podemos ver, en este caso, más que todo, la porción palpebral de la glándula lagrimal. Muy bien, ahora vamos a ver las patologías con lo que corresponde al sistema excretor, o sea, el sistema de drenaje, que generalmente, primeramente, vamos a ver de los recién nacidos, porque esta es una patología muy frecuente que ustedes pueden encontrar en cualquier momento. Estamos hablando de una patología que a veces podría tener un recién nacido, que se llama dacrocele o amniocele, ¿no? Esta es una formación en etapa prenatal que más que todo se va a deber a la obstrucción a nivel de la válvula, en este caso de Rosenmüller, que va a quedar ubicada entre el canalículo común y el saco lagrimal. Entonces, por esa estenosis que existe a ese nivel u obstrucción, el niño va a nacer ya con una formación, con un tipo tumoral, se puede decir, a nivel de lo que es el saco lagrimal. En muchos casos, en etapa antes del parto, se puede diagnosticar esto realizando una ecografía. Mejor si es una ecografía en 4D, donde podemos ver mucho más los detalles de las posibles patologías que podría tener el recién nacido. También vamos a ver la obstrucción congénita, vale decir, donde el niño nace aparentemente normal, pero a partir de la primera semana, segunda semana de nacimiento, normalmente es a partir de la primera, segunda semana, empieza a referir lagrimeo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo de qué estamos hablando. Acá tenemos un cuadro donde está el amniocele presente en un recién nacido, como les había indicado, y esto es el cuadro típico de una dacrocistitis congénita. Como les decía, nace aparentemente normal, pero en la segunda semana ya empieza el ojito a lagrimear poco a poco. Entonces, como no es tratado, empiezan a aparecer ya secreciones a nivel de lo que es el saco lagrimal y más que todo, como ven en el cuadro, se distribuye por todo lo que es el borde palpebral, la superficie del globo ocular. Entonces, acá es muy importante tomar en cuenta, jóvenes, de que muchos médicos que están, como se dice, tomando recién sus primeras armas, confunden fácilmente con lo que es una conjuntivitis. Entonces, yo en varias ocasiones he recibido ese tipo de pacientitos donde la mamá le llevó a su centro de salud, el médico le dio, por decir, gentamicina, ya, un ejemplo. Ha ido, ha cumplido los 7 días de tratamiento la madre, posteriormente, aparentemente estaba una semana normal, pasa eso, nuevamente recurre la secreción, el lagrimeo. Entonces va donde el doctor y el doctor lo que agarra, dice, no, debe tener resistencia a este medicamento.
A ver, le daremos ciprofloxacina en gotas, ya le dan ciprofloxacina. Pasa otra semana, la madre nuevamente vuelve indicando de que no tiene ningún efecto el medicamento. Entonces, ha habido casos extremos en que los pacientes me vienen con 4 o 5 gotas, mostrándome, estito se le ha dado, estito se le ha dado, estito se le ha dado. Y ahí se puede ver un sinfín de antibióticos de amplio espectro, los cuales tal vez no era necesario si este se hubiese diagnosticado a tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que ustedes deben prestar mucha atención si ven que la conjuntivitis que están tratando es de tipo recurrente. Podría tratarse de una obstrucción a nivel del saco lagrimal, en este caso una obstrucción congénita si el bebé es recién nacido. Es típico, esto se presenta generalmente en un solo lado, muy rara vez va a ser de ambos lados, sí se ve en algunas ocasiones, pero generalmente es de un solo ojo que va a presentar este tipo de secreción. Acá tenemos otro cuadro ya más complicado por la dacrocistitis congénita, donde no se ha realizado ningún masaje, nada, y como verán ya hay la formación de un absceso a nivel de lo que es el saco lagrimal por la infección que se está produciendo a ese nivel. Entonces, este tipo de patologías son muy importantes y debemos tratarlas a tiempo. ¿Cuál es el tratamiento para una dacrocistitis congénita? El tratamiento primeramente, primeramente del 100% se puede decir que nacen con esta dacrocistitis congénita, un 90% se va a ir resolviendo por sí solo en los primeros 9 meses de vida, 9 meses del recién nacido. O sea, en el cuarto, tercer, quinto, hasta el noveno, 10º mes, esto suele resolverse automáticamente por sí solo. Pero en algunos casos, que son los que vienen a consulta, esto tiende a persistir. O simplemente ha pasado 3 meses, digamos, o ni bien está lagrimeando el ojito del bebé, los padres ya lo traen a consulta. Entonces, como esto aparece normalmente en la segunda, tercera semana de nacimiento, los padres claramente indican que el ojito está lagrimeando, que se le ha dado cierto antibiótico, pero que no ha pasado nada. Entonces, lo más recomendable en esta etapa, estamos hablando del mes, segundo mes, tercer mes, hasta el 10º mes de vida del pacientito, realizar masajes. Hay una técnica que se denomina la técnica de Krigler. Esta técnica de Krigler consiste en hacer una depresión a nivel de lo que es el canalículo común, hay que ubicarse por eso anatomía bien, y hacer que ese acúmulo de lágrimas vayan haciendo la presión, vayan a salir para abajo, como está indicando la flecha, ¿no? Está haciendo la depresión a nivel de lo que es la válvula de Rosenmüller, que es donde se encuentra, o también puede estar a nivel de lo que es la glándula de Hasner, pero haciendo esa depresión y moviendo el dedo un poco para abajo, lo cual va a hacer que por la presión que se ejerce a ese nivel, esa válvula de Hasner o la válvula de Rosenmüller, que son delgaditas, que no han terminado de absorberse hasta antes del nacimiento, y que es la causa para que ese ojo esté lagrimeando, automáticamente por ejercer esa presión se van rompiendo. Y una vez que se rompe, por sí solo va a desaparecer todos los signos, síntomas que presentaba el paciente. O sea, se curan. No hay necesidad de hacer ningún tratamiento extra. Entonces es muy importante los masajes en estas primeras etapas. Reitero, los tiempos es importante manejar. Hasta el año a más tardar se puede hacer estos masajes. En este caso hasta los 10 meses. Pero más tampoco vale la pena esperar. ¿Por qué? Porque esa membrana que no se ha llegado a absorber hasta antes del nacimiento, estamos hablando de la válvula de Hasner, más que todo, también en la de Rosenmüller puede presentar, a medida que va pasando el tiempo se va poniendo más sólida, más dura. Entonces, cuando pasa el año, ya esa membrana está ya más formada, es más resistente,
cosa de que si no se ha hecho, se ha podido curar con los masajes, debemos ir al segundo paso, que es el tratamiento quirúrgico denominado sondaje e irrigación. En este tratamiento quirúrgico de sondaje e irrigación, ya se hace bajo anestesia, también se puede hacer bajo anestesia, sin anestesia, solamente estamos hablando de una forma tópica administrada al ojito. Les voy a mostrar unos ejemplos que tengo ahí, pero hacerlo a tiempo, ¿no? Entonces, cuando pase el año, 2 años, así ya la membrana se pone más dura y así hagas el procedimiento quirúrgico, hay tendencia a que haya unas recidivas. Va a decir, vuelve a taparse, vuelve a cerrarse. Haces 2 veces. Yo tengo pacientes que en la tercera recién ha funcionado el sondaje. O en algunos simplemente no ha funcionado y hemos tenido que recurrir a lo que es una dacrocistolinostomía más adelante, ¿no? Entonces, como verán, mucho depende del tiempo. Ustedes como médicos generales, ni bien diagnostiquen una dacrocistitis congénita, pueden iniciar con masajes, con la técnica de Krigler, pero si no da resultados antes del 10º mes, mejor derivarlo al oftalmólogo. No esperen a que sea demasiado tarde, porque pasado el año, 2 años, ya ahí sí que ya eso más apunta a una cirugía mayor. Habíamos hablado de lo que es el sondaje, irrigación. Acá tenemos un esquema donde se está mostrando de qué manera es que se realiza el tratamiento quirúrgico denominado sondaje e irrigación. Primeramente, con un dilatador de punto lagrimal, hay que dilatar los puntos lagrimales. Una vez que este punto lagrimal está dilatado, se introduce la sonda de Bowman. Normalmente ahí vienen 00, 01, 2, 3, así por números, ¿no? Si es recién nacido, 00, 01. Entonces introducimos, en este caso se está introduciendo por lo que es el punto lagrimal superior en forma horizontal hasta tocar con el hueso. Una vez que tocamos el hueso, se hace un giro a 90 grados, vale decir en sentido vertical, y se continúa introduciendo la sonda por lo que es el conducto nasolagrimal. Como verán en el segundo ejemplo, ya está adentro la sonda. Entonces, de esa forma es que nosotros estamos rompiendo la membrana que está impidiendo el flujo de la lágrima normal. Aquí se le está poniendo la anestesia al pequeño, tópica. Está sedado el paciente, estamos dilatando el punto lagrimal. Una vez ya dilatado, introducimos la sonda. Acá ya está introduciéndose la sonda. Ahí, ¿no? Este cuadro es sacado de un libro donde normalmente el pequeño se le echa el sondaje, pero está despierto. Se le pone unas sábanas de amarre, ¿no? O sea, para que las manitos no muevan. Hay una enfermera que colabora, le agarra la cabecita de atrás, el cuerpito, y el cirujano procede a lo que es el procedimiento de sondaje e irrigación, solamente bajo anestesia tópica. Entonces, en muchos centros de salud eso se practica. En mi residencia sabíamos hacer igual lo mismo, en pediatría, en oftalmología pediátrica. Acá en Bolivia, la mayoría, porque vienen tal vez un poco tarde, se prefiere hacerlo ya bajo sedación, porque cuando ya son más de 3, 4 meses, ya el niño tiene más fuerza, entonces es un poco más incómodo, difícil hacer este procedimiento. Mejor sedarlo, hacerlo dormir. Acá tengo yo un pacientito como tal, efectuando el procedimiento. Pequeño ya, no es tan pequeño, ya vino casi de 2 años o 3 años este pequeño. Entonces, el anestesiólogo le está sedando, yo ya estoy listo ahí con lo que es la sonda y procedo a la dilatación de los puntos. Posteriormente, como verán, ahí está la sonda de Bowman, ya introducida a lo que es el conducto nasolagrimal, perforando en este caso lo que es la válvula de Hasner para ya lidiar con la patología que presenta. Luego de esto se saca la sonda, se realiza una irrigación con solución fisiológica y si es que está todo perfecto, vamos a ver que por la nariz sale agüita, ¿no? La solución fisiológica. Entonces, lo cual nos está hablando de que ese conducto ha sido destapado quirúrgicamente. Muy bien. Vamos a ver ahora patologías ya
se puede decir en personas mayores de lo que es también el sistema excretor. En este caso, una de las patologías más frecuentes es la obstrucción de los puntos lagrimales. Como les decía al principio, estas pueden presentarse, pueden estar obstruidos por una estenosis debido a alguna inflamación que ha existido en esa zona, o también simplemente puede presentar una agenesia, una ausencia del punto lagrimal, lo cual es muy importante tomar en cuenta en caso de que el ojito esté lagrimeando. Posteriormente, podrían haber inflamaciones a nivel del canalículo, ¿ya? Una canaliculitis. Aquí, ¿qué dice? Edema del conducto lagrimal superior debido a canaliculitis crónica, ¿no? Entonces, es una inflamación del canalículo donde todo el tiempo ha estado inflamado, por eso el ojo está así rojo, inflamado, a consecuencia de esa patología. Acá tenemos supuración del punto lagrimal en el paciente, de la figura 2.16, si no me equivoco es este, ¿no? Entonces, cuando se ve el punto lagrimal, vemos que por el punto lagrimal hay una supuración por la inflamación a nivel de canalículo. Entonces, son patologías que podemos encontrar en el sistema excretor. Acá tenemos igual una obstrucción común, canalicular común, o sea, la obstrucción en este caso está en el canalículo común. Por eso es que al irrigar el canalículo, por el canalículo inferior sale el líquido por el canalículo superior. Entonces no deja que pase a lo que es el saco lagrimal. En el canalículo común hay una interrupción. Entonces esto ya habrá que nomás proceder a lo que es una cirugía. En este caso tenemos un cuadro donde va a presentar una dacrocistitis en caso de una estenosis crónica del conducto lagrimal, protuberancia subcutánea semiesférica fluctuante en la región del saco lagrimal. Entonces, como verán, del canto interno para abajo hay un abultamiento, lo cual es típico para sospechar a primera vista, se puede decir, de una posible dacrocistitis. En este caso son crónicas. Al hacer la depresión a nivel del saco lagrimal, vamos a ver que va a haber una evacuación de líquido acuoso por los puntos lagrimales, lo cual nos está confirmando de que ya ahí existe una obstrucción a nivel de lo que es el saco lagrimal. En este caso hay hiperemia, hay secreción a nivel del saco lagrimal, entonces ya es una inflamación de una etapa crónica que está pasando a una etapa aguda. Entonces el paciente en este caso ya refiere dolor, hiperemia en la zona, molestias, donde se va a ver obligado a venir al oftalmólogo. Este caso es donde ya está muy avanzado, se ha formado un absceso, y igual los pacientes a veces esperan hasta lo último. Se realizó un pequeño drenaje y están viendo cómo está supurándose la materia a consecuencia de la formación del absceso por la obstrucción de la glándula del saco lagrimal. Esta era una pacientita que cada vez venía, al final se tuvo que operar, porque miren el extremo que llegaba su ojito. Se le daba antibióticos, todo bajaba, pero como que pensaba que por obra y gracia del Señor eso se iba a curar, pero no es así. Vuelve a ser recurrente. Entonces, la paciente vino un par de veces, hasta que se le tuvo que hacer el drenaje, como estarán viendo, porque así nomás no salía toda esa materia purulenta. Al final, lo que se hizo es el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de una obstrucción a nivel de saco lagrimal, el tratamiento indicado es quirúrgico, y hay dos tipos de tratamiento. El primero se denomina dacriocistorrinostomía convencional y el otro sería la dacriocistorrinostomía endoscópica. Ustedes van a escuchar o han escuchado ya tal vez sobre este tipo de procedimientos a nivel de saco lagrimal. La ventaja entre uno y otro es de que más éxito va a tener la dacriocistorrinostomía de tipo convencional que la endoscópica. Ahora, la endoscópica es más ventajosa en el sentido de que el procedimiento se puede decir ambulatorio. En otros es ambulatorio, no solo se hace con anestesia general y el paciente se va a casa. En este caso es igual ambulatorio, pero en muchos casos puede dar recidivas.
Aparte de que la lacroscistourinostomía endoscópica, muy pocos colegas lo practican acá en Bolivia, ¿no? No todos tienen un aparato porque también tiene su costo, los cuales no todos a veces tienen acceso. Esta es la misma paciente que hace rato les mostraba, Elita, fíjense, pero ya después de que ha pasado esta etapa aguda, el ojo ha estado más tranquilo, se ha tenido nomás que someter a la cirugía. Entonces aquí ya pueden ver la incisión que se le hizo a nivel aproximadamente de hueso lagrimal, donde vemos que ya está mejor. Se le ha puesto un tubo de silicona en estos pacientes, se les pone para evitar de que postquirúrgico vuelva a obstruirse el conducto nasolagrimal. Entonces, ese tubo de silicona que se le aplica al paciente lo mantenemos por aproximadamente de 2 a 3 meses. Una vez retirado ese tubo de silicona, el paciente ya está tranquilo. Por eso es que desde hace años que a esta paciente ya no la veo, porque antes cada vez venía a consultar. Pero cuando ya está sano el paciente, o bien se fue donde otro médico, como dicen, o bien está sano, está todo bien, por eso es que ya no viene, ¿no? Entonces, a tratar a conocer este tipo de patologías jóvenes. Ahora vamos a hablar de traumatismos a nivel de lo que puede ser el canto interno o donde se encuentra el punto lagrimal. En este caso, como verán, hay una exposición, hay una laceración a nivel de canto interno de este paciente. ¿Qué es lo que ha pasado en una pelea? Si no me equivoco, es un vidrio que tiraron a la pared y un pedazo de astilla llegó justamente al ojo y le seccionó esa parte, ¿no? Entonces, si recordamos anatomía, el punto lagrimal está ahí expuesto, pero la continuación del punto lagrimal, ¿qué es? Son los canalículos, y aquí hay una sección a nivel de canalículo. Deben recordar algo, jóvenes, cuando existe en un trauma, si es que no hubo antecedentes de ectropión, de otra patología, de una parálisis facial, que todo estaba normal, pero después de un trauma de este tipo, con laceración, va a haber exposición del punto lagrimal, tengan por seguro de que casi es un 95% una sección de canalículo. Y este tratamiento, o sea, su reconstrucción quirúrgica, obligatoriamente lo va a hacer el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque se necesita microscopio, se necesita instrumental delicado, tubos de silicona para poder realizar su reparación correspondiente. Pero ¿qué es lo que a veces yo en mi práctica, cuando trabajaba en emergencias del hospital, encontraba? Una vez vino un pacientito donde tuvo esta sección de canalículo y en los antecedentes dice de que estaba en una fiesta, ha ocurrido, no sé, una pelea, que alguien le golpeó y el ojito empezó a sangrar. Entonces, era una sección de canalículo. El paciente en ese momento se dirigió a una clínica privada donde le atendió el médico de guardia, que generalmente son médicos generales los que están haciendo guardia, y lo que hizo en ese momento es hacer la suturación correspondiente como cualquier otra laceración de otra parte del cuerpo. Se olvidó de que en esa parte tenemos el canalículo anatómicamente, lo cual el paciente pos su sutura que ha recibido pasa una semana, aumenta el edema palpebral, aumenta el lagrimeo, las molestias, y recién después de una semana vino a oftalmología. Le pregunto en su anamnesis, indica todo lo que he referido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que si ustedes no van a saber diagnosticar correctamente o se van a olvidar de lo que es anatomía a nivel de lo que es el aparato lagrimal, pueden tropezar con este mismo error. Y es muy importante, y hoy en el día saben que eso puede producir serios problemas legales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, jóvenes. Una lesión de este tipo a nivel de canto interno con exposición de lo que es el punto lagrimal, siempre lo primero que deben hacer es hacer una hemostasis, parar el sangradito que existe, y la limpieza a realizar con solución fisiológica. Normalmente cuando hay laceraciones, heridas, estamos acostumbrados a manejar
primeramente limpiar la herida con antisépticos, ¿no? Puede ser, qué sé yo, agua oxigenada, iodopovidona, alcohol yodado, mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, tales cosas en el ojo prohibido usar. Solamente se usa solución fisiológica, tendrían que parar el sangrado, una limpieza correcta, ven que hay exposición del punto lagrimal, ponerlo un ungüento, un apósito y tranquilamente al día siguiente el paciente puede referirlo al oftalmólogo. Es una urgencia que no es de resolver en forma inmediata, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tipo de traumatismos. Miren, este es el mismo ojo, o es otro paciente, ya no me acuerdo, donde presentan así ese tipo de laceraciones a nivel del ojito, más que todo a nivel de párpado, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar hablando ahora de otro tipo de patología que últimamente se hizo más frecuente, ya que antes tal vez muchos no le daban mucha importancia. Estamos hablando de lo que es el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco, denominado como abreviatura SOS, se define como una enfermedad multifactorial debido a las lesiones que pueden existir tanto en la lágrima como en la superficie de lo que es el globo ocular, o sea, en la superficie del globo ocular. Recordemos que toda esa superficie del globo ocular está cubierta por lo que es el film lagrimal. Antes de pasar a explicar el resto de etiología, fisiopatología, vamos a hacer recuerdo de qué se trata. Acá tenemos un esquema de lo que es la película o film lagrimal. Este film lagrimal está compuesto por 3 capas. La primera capa es la mucínica o la mucinosa, que va a estar en contacto directo con la córnea. Esta capa va a producir mucina a nivel de todo lo que es la superficie, más que todo de la conjuntiva y la córnea, de las células denominadas así calciformes, y las glándulas de Henle y Mans, que son las que van a producir mucina para proteger la superficie de lo que es el globo ocular. Posteriormente tenemos la otra capa más gruesa, que es la capa acuosa. Esta capa acuosa está conformada por lo que es la glándula lagrimal como tal, y, o sea, se forma esta capa acuosa por la glándula lagrimal y las glándulas accesorias de Krause y Wolfram, ¿no? Entonces, estas producen las lágrimas para que se forme esta capa. Y por último, tenemos la capa lipídica, que se va a producir por las glándulas de meiomio. Esta capa lipídica y también las glándulas de Sayce, no solamente las de meiomio. Este tipo de glándulas producen una sustancia oleosa, lo cual va a impedir la evaporización fácil de lo que es las lágrimas. En este caso, lo que produce la capa, la glándula lagrimal y las accesorias, ¿no? Entonces, esa capa lipídica es la que impide la evaporización rápida de lo que son las lágrimas. Es que de esta manera, en norma, nosotros conservamos un régimen, un ritmo normal, sin tener molestias en una gran mayoría de las personas. Pero hay otro porcentaje, estamos hablando de un 30% de toda la población que va a sufrir de un SOS, de un síndrome de ojo seco. Entonces, hemos definido como tal el síndrome de ojo seco y así en conceptos generales, cabe aclarar que esta patología, este SOS, va a afectar a todo lo que es la unidad funcional lagrimal, que va a estar compuesta no solamente por el film lagrimal, sino por el párpado. Recordemos que el párpado no solamente va a cumplir la función de proteger al globo ocular de los agentes externos, o también de mantener la posición del globo ocular en una posición normal, como el resto de todas las personas que no tienen problemas a ese nivel, sino también el párpado cumple la función de hidratar constantemente la superficie ocular. Y también la otra función que cumple el párpado va a ser de bombear la lágrima hacia la vía
del sistema excretor. Entonces, como verán, es muy importante este tipo de función fisiológica, conocer del párpado, para entender esta patología que es más que todo denominada unidad funcional lagrimal, porque llegan a afectarse todas esas partes: el fin lagrimal, los párpados, las vías lagrimales. No solamente eso, también en esta patología va a estar afectada lo que pueden ser las intersecciones nerviosas. Recordemos que el trigémino va a estar encargado de la parte sensitiva y el facial, que va a estar encargado de la parte secretora, ¿no? Entonces, todo este conjunto puede ser afectado cuando existe un tipo de este síndrome. Ahora vamos a ir a lo que es más concretamente la etiología de este tipo de patología. Normalmente puede suceder esto por enfermedades virales, ¿ya? Las condiciones ambientales, cuando una persona suele trabajar en fábricas, cuando una persona puede trabajar, qué sé yo, con químicos que van a producir cierto grado de sequedad. En otros casos, los mismos fármacos. Recordemos que los antihistamínicos en uso excesivo pueden llevar a secar el ojito. Entonces hay que ir controlando todo ese tipo de posibles causas para un síndrome de ojo seco. También el uso de lentes de contacto en forma permanente a la larga va a llevar a un ojo seco, en mayor o menor grado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las cirugías refractivas que realizamos también en los primeros meses va a causar cierta sequedad a nivel de globo ocular, y eso nosotros le decimos al paciente antes de realizar la intervención quirúrgica, ¿no? De que va a requerir lubricar el ojito. Entonces, eso es lo que podemos apreciar en su etiología. Respecto a la fisiopatología del SOS, vamos a indicar que se puede dar por diferentes. Aquí hay dos factores por la cual va a existir la ruptura del film lagrimal o las anomalías a nivel de esta película lagrimal. Uno llegaría a ser el síndrome de ojo seco de tipo hiposecretor, que se va a deber más que todo a la disminución de la producción de la película lagrimal, ¿ya? Esto más que todo puede darse a consecuencia de lo que es el síndrome de Sjögren. Entonces, si aparece el síndrome de Sjögren en el contexto como una enfermedad de base, estamos hablando de un Sjögren primario. Pero si no es así, entonces el Sjögren sería secundario, ¿no? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta, que ese tipo de patologías, más que todo, como es las patologías autoinmunes, las colagenopatías, estamos hablando la más frecuente, una artritis reumatoidea, va a llevar a la larga a un síndrome de ojo seco. Los pacientes con artritis reumatoidea, ustedes tienen nomás que darles sus lubricantes y referirlo al oftalmólogo si es que el paciente va a seguir refiriendo molestias a nivel del ojito. No se olviden de eso, por favor. Y la otra causa en la fisiopatología es el sistema, en el síndrome de ojo seco, es el evaporativo, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de causa evaporativa? En que debido a enfermedades crónicas, en este caso estamos hablando de una blefaritis. Cuando hemos hablado de párpado, hemos hablado del tipo de blefaritis, del anterior, posterior, todo eso. Entonces, este tipo de patología va a hacer que, por disfunción de las glándulas de meiomio, ese proceso de evaporación no sea controlado correctamente, lo cual va a producir molestias a nivel de lo que es el film lagrimal. ¿Entienden? Entonces, es muy importante tomar en cuenta cómo están funcionando esas glándulas de meiomio. También los lentes de contacto pueden producir una evaporización de las lágrimas más antes de lo normal, la cual a la larga va a producir molestias. Un lagoftalmos, cuando hay ausencia de apertura de lo que es, ausencia de cierre de lo que es la hendidura palpebral,
también puede producir un ojo seco de tipo evaporativo. Una secuela de una parálisis facial, ya hemos hablado también de eso, podría producir un SOS de tipo evaporativo. Entonces, son las dos cosas importantes, el hiposecretor y el evaporativo, que se manejan como principales causas de la fisiopatología del SOS. Ahora vamos a pasar a la parte de diagnóstico. El diagnóstico generalmente se realiza cuando el paciente va a sentir molestias. Y una de las principales molestias cuando hablamos de ojo seco es la sensación de cuerpo extraño a nivel de los ojos. Entonces el paciente dice, no, doctor, siento como arena, como si tuviera arena en los ojos. Dice, así con esos términos viene el paciente. Entonces eso inmediatamente debe llamarlos la atención. La sensación de arenilla en los ojos es típico para un síndrome de ojo seco. Aparte de eso, desde luego, el paciente puede referir quemazón, ardor, escozor, sequedad, va a sentir la necesidad de estar cerrando constantemente el ojo para lubricar, puede existir fotofobia. Entonces, todo esto son signos, síntomas que nos deben llamar la atención para lo que es un síndrome de ojo seco. Y la anamnesis es muy importante. Quién sabe, la persona que está viniendo es una secretaria, un secretario que está en la computadora ahí frente a la compu 12 horas al día, o es un obrero que está expuesto a factores, no sé, de poca humedad, la cual va a producir el ojo seco. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de anamnesis para llegar a un diagnóstico. Y por último, vamos a hablar de lo que es el tratamiento, ¿no? En lo que concierne al tratamiento, se pueden usar diferentes tipos de medicamentos. Vamos a empezar primeramente, podríamos empezar a usar lo que son los lubricantes cuando vemos que el ojito no está tan avanzado, ¿no? Se pueden usar las lágrimas artificiales. Antes de que pasemos a esto, me estoy olvidando, en lo que concierne al diagnóstico como tal, ya habíamos dicho cuáles pueden ser los factores para que haya un ojo seco y las pruebas que se deben hacer. Normalmente, para diagnosticar un ojo seco, nosotros usamos lo que es el test de Schirmer, han debido escuchar. Es un papel filtro que lo manejamos, que viene milimetrado, y se le pone en el ojito a nivel del tercio externo del saco lagrimal, de la parte del saco conjuntival inferior, y el paciente espera 5 minutos, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que va humedeciéndose este papel filtro, es un papel filtro. Entonces nosotros contamos, medimos cuánto ha logrado humedecer. Normalmente cuando el papel filtro humedece de 5 a 10 milímetros, en el tiempo de 5 minutos estamos hablando de un ojo seco. Pero si el papel filtro va a humedecer más de 10 milímetros, entonces puede ser que haya un leve que está queriendo empezar o que se encuentre normal, si está 15, 16, qué sé yo, la humectación en el papel filtro, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de diagnóstico que usamos. Otra de las formas es verificar la superficie del globo ocular con diferentes tinciones. Usamos la rosa de Bengala, usamos la fluoresceína. Son tinciones, la fluoresceína, por ejemplo, que se instila en el ojito. Ponemos la luz azul de cobalto, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, lo cual va a hacer que podamos ver cómo está esa película lagrimal, a qué nivel existe el daño. Entonces, son métodos de diagnóstico que está al alcance de ustedes. El uso del test de Schirmer, ustedes tendrían que manejarlo si tienen el papel filtro para controlar el grado de sequedad del ojo del paciente. Ya con lo que concierne al tratamiento, es necesario indicar, como ya les iba diciendo, el uso de lo que es las lágrimas artificiales, ¿no? Recordemos que las lágrimas artificiales pueden venir con preservantes, sin preservantes. Entonces, en etapa inicial, si las lágrimas contienen preservantes, no pasa nada, se le puede dar al paciente y el paciente va a mejorar, va a sentir bastante mejoría. Pero si el ojo seco es más severo, entonces podríamos usar, aparte de lágrimas artificiales,
antiinflamatorios, ¿no? Tópicos. Estamos hablando ya en este caso de un corticoide, pero de forma controlada. Recuerden que los corticoides en uso excesivo pueden producir aumento de la presión intraocular. O sea, en vez de tratar un problema, nos aumentamos otro problema más. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. También en muchos casos, cuando el lagrimeo es más profuso, actualmente a nivel ocular, a nivel de oftalmología, se usan los tapones en los puntos lagrimales. O sea, se ocluyen, hay unos tapones de silicona u otro material que vienen donde se lo tapa los puntos lagrimales. De esta manera estamos impidiendo a que esas lágrimas vayan a drenarse fácilmente y prevenir de que esto se encuentre a nivel de la superficie ocular por más largo tiempo, ¿no? Es lo que se puede hacer también como tratamiento. En muchos casos se usa el suero autólogo, también que es muy beneficioso para este tipo de síndrome de ojo seco, ¿no? Donde se le saca al paciente sangre, hay que centrifugar eso y de ahí es de donde se adquiere el suero autológico. Entonces, el suero autólogo. Entonces, son tratamientos que debemos tomar en cuenta en caso de cuando hablamos de un síndrome de ojo seco, ya sea leve, moderado o severo. Vamos a pasar aquí, esto ya hemos visto. Acá tenemos lo que es el examen de la superficie ocular con fluoresceína. Se le ha aplicado fluoresceína en la superficie ocular. Hemos puesto la luz azul de cobalto. Y acá, estas manchas verdes que estamos viendo son las lesiones a nivel del film lagrimal que presenta este ojito. Así fácilmente se llegan a teñir, ¿sí? Entonces, este examen nosotros en el consultorio lo hacemos casi a diario. Luego hay otra tinción que se usa a nivel de la conjuntiva, que es la rosa de Bengala, ¿no? Acá muy pocas veces pude ver ese fármaco, pero en otros países sí hay bastante. De la misma manera se realiza y ahí vamos a ver cómo es que se manifiesta en este caso una queratoconjuntivitis de tipo seca con desprendimiento de lo que es el epitelio y también desprendimiento de la capa mucinosa. Aquí podemos ver una epiteliopatía punteada en una queratoconjuntivitis seca, ¿no? Entonces la queratoconjuntivitis seca, jóvenes, es una patología muy común que a veces puede estar ya llevándonos a diagnosticar lo que es un síndrome de Sjögren. No nos olvidemos del síndrome de Sjögren que se va a caracterizar, tiene su triada, pero las dos más importantes del síndrome de Sjögren llegan a ser la queratoconjuntivitis seca y lo que es la xerostomía, vale decir la sequedad a nivel de la boca. Si a estos dos signos que acabo de hablar se va a acoplar otro signo que es una patología, en este caso una colagenopatía, puede ser un lupus eritematoso, puede ser una artritis reumatoidea, que es lo más frecuente, entonces estamos hablando de un síndrome de Sjögren, ¿sí? Porque hay pacientes, les preguntas, ¿y qué tal? Cuando llora hay lágrimas. No tengo lágrimas, te dicen. Mi boca se seca constantemente, tengo que ir tomando agua cada rato, no tengo moco. Entonces, son situaciones donde hay una xerostomía, hay una queratoconjuntivitis seca, y si tiene una colagenopatía, ahí está el Sjögren, ¿no? No deben olvidarse al respecto, por favor. Este es el test de Schirmer que les había dicho, con el papel filtro que se pone, ahí claramente está marcando cuántos milímetros es que avanza la humectación a nivel del globo, de acuerdo a la secreción de las lágrimas, ¿no? Ya les he indicado los parámetros para calificar este test de Schirmer. Y bueno, eso sería todo, estimados jóvenes. Con esto hemos terminado lo que es la clase de aparato lagrimal. Nos vamos a estar viendo directamente en la próxima clase.